Ya grabo. Bien, no había preguntas, entonces vamos a seguir. El esquema de este, digamos, refrigerador doméstico sería este. Si empezamos, como recién decíamos, desde, digamos, el líquido refrigerante como vapor saturado, en el punto 1, ahí lo tomamos con el compresor, hacíamos un aumento de presión y temperatura del fluido, llegamos a un punto 2 que ya lo vamos a ver en el ciclo, y acá tenemos un condensador. Para producir ese enfriamiento y llegar a obtener líquido, evidentemente que vamos a tener que tener o aire o agua de refrigeración para poder hacer ese proceso, llegar al líquido y a partir de ahí, mediante una válvula de estrangulamiento o expansora, como se le llama, llegar a una condición de vapor húmedo y ahí producir el trabajo de evaporación. En el ciclo, tal cual lo vamos a ver acá, vamos a partir, como recién decíamos, de un punto 1 donde tenemos vapor saturado a una determinada presión, lo podemos llamar P1 porque al punto lo llamamos 1, y en esa condición es la que hacemos la compresión en el compresor, llegar a un valor o punto 2 con una determinada presión y temperatura, desde donde vamos a iniciar el proceso de condensación del fluido. Para llegar de 1 a 2 necesitamos gastar un trabajo que lo da el compresor, que es movido eléctricamente generalmente, y a partir de A2, a presión constante, hacemos una reducción de la temperatura y reduciendo presión o trabajando con la presión y temperatura en el condensador, vamos a obtener líquido nuevamente, tratando de extraer calor de ese condensador que se lo va a dar por alguna fuente o energía que tenga una diferencia de temperatura. Llegamos al punto 3 donde tenemos líquido y ahí vamos a esto de la válvula que permite hacer una expansión, con lo cual logramos una disminución de la presión y la temperatura, llegando a la presión de trabajo del evaporador y así volver a producir el ciclo y llegar hasta ese punto 1. Acá, ya lo voy diciendo, lo vamos a ver nuevamente, pero tenemos una especie como de trampa de agua, se lo suele llamar separador de líquido, me acordaba, separador de líquido, que nos permite de alguna manera, si hay parte del vapor que ha quedado húmedo o con algo de líquido, lo vuelve al evaporador hasta que el compresor tiene que recibir solamente vapor saturado, o sea, solamente vapor, no vapor húmedo. Eso lo hace una especie de trampa de agua, un separador, se llama separador de líquido, para que el compresor no trabaje con un fluido bifásico. En esa válvula que vemos ahí, como decíamos, es lo que llamamos válvula de estrangulamiento o de expansión. Y ahí tenemos puesto en juego los calores, donde acá absorbemos calor de la fuente fría y donde acá entregamos, de alguna manera necesitamos sacar calor del fluido refrigerante para poderlo pasar a líquido. Aquí vamos a ver, si me lo permite. Fíjense las diferencias en el área del ciclo, esto me había olvidado. Antes decíamos cuando tenemos un ciclo frigorífico de vapor húmedo,
llegábamos hasta ese punto para hacer el proceso isoentrópico, pero acá, fíjense que primero estamos comprimiendo un fluido bifásico y segundo, fíjense la diferencia en el trabajo que vamos a realizar con las áreas del ciclo. Todo esto lo estamos mejorando y lo estamos incrementando, además de que el compresor para llegar a la misma presión requiere de menor trabajo. Ahí tendríamos, están nombradas las distintas partes, no sé si en el orden adecuado, pero ahí tendríamos un refrigerador doméstico, digamos una heladera, donde vemos por un lado el compresor, esa es la línea de succión que tiene el compresor donde toma vapor saturado, eleva la presión, va a lo que por acá se nota que está el condensador, ¿sí? En algunos casos, bueno, en este caso tiene un condensador, está el condensador, y aquí tendríamos un evaporador, en este caso tiene un evaporador principal y un evaporador secundario para mejorar el trabajo, sobre todo en esta parte donde necesitamos menor temperatura. Pero básicamente, aquí estaría la válvula expansora para reducir la presión, y de esa manera trabajamos constantemente, y aquí no tiene que haber pérdida de líquido, porque si no perdemos posibilidades de transformación de calor y producir entre comillas, el enfriamiento requerido para lo que coloquemos dentro en este caso, el refrigerador doméstico, ¿cierto? ¿Cómo sería el ciclo frigorífico por compresión de régimen húmedo? Recordemos que una máquina frigorífica por compresión de vapor, que es lo que venimos diciendo, resulta de desplazar o variar energía térmica en forma de calor entre dos puntos determinados, ¿sí? Lo más simple que hay para hacer esto es el ciclo frigorífico por compresión régimen húmedo, que de alguna manera lo venimos viendo. Si lo trazamos tanto en un diagrama de Clapeyron o presión-volumen y en un TS, vamos a ver los ciclos dibujados de la siguiente manera. Recordando, línea de líquido, línea de vapor saturado, como siempre. Partimos de un punto 1. No se olviden que esto es presión-volumen. De 1 a 2 hacemos una compresión isoentrópica o adiabática. De 2, donde tenemos vapor saturado, tenemos que hacer un intercambio de calor y ceder calor al medio del fluido para poder licuar el fluido de trabajo. Llegamos al punto 3, una presión y temperatura, y ahí hacemos la expansión y una evaporación parcial hasta el punto 4, lo tomamos en el evaporador y evaporamos, yo diría también parcialmente, porque en 1 tenemos vapor húmedo y ahí reiniciamos el ciclo. Recordemos, ahí en 1 tenemos un fluido bifásico, que es más complejo de trabajar que cuando el fluido tiene o es vapor o es líquido. En el TS, ese mismo ciclo, trazando en la campana, líquido y vapor saturado, punto 1, donde tenemos también un fluido bifásico, comprimimos en el compresor, punto 2, ese aumento de presión y temperatura producto de la compresión. Ahora necesitamos el fluido pasarlo de vapor saturado a líquido, por lo tanto hacemos una condensación, para lo cual necesitamos quitarle calor al fluido en el condensador, llegamos al líquido en el punto 3 y ahí hacemos una expansión. Ya no es como en el ciclo de Carnot, entropía constante, sino que es entalpía constante, y vamos hasta ese punto
4 que acabamos de marcar en este momento. Esa es la expansión que se produce en la válvula expansora. De punto 4, al cual llegamos con entropía constante, en ese punto producimos la evaporación, por el cual tomamos energía de la fuente fría, ¿sí? Producimos evidentemente una evaporación parcial y en vez de trabajar entre esas dos entropías, evidentemente que aquí hay una variación del delta entrópico, como lo vemos, y donde aquí va, y el ciclo de alguna manera representa el trabajo que necesitamos realizar para producir este ciclo frigorífico. Ya que estamos acá, o en este momento, vamos a decir primero, este ciclo frigorífico por compresión es el ciclo frigorífico por compresión mecánica, realizado en una etapa, es el más simple. Y por ahí habrán escuchado de lo que es una frigoría, que dice que en algunos lugares habla de que equivale a una kilocaloría negativa. En realidad una frigoría sería más o menos como decir que es la energía que hay que quitarle o sustraerle a 1 kilogramo de agua para bajar su temperatura en 1 grado centígrado. Si mal no recuerdo, ahí tenemos lo que es una frigoría que no lo habíamos dicho hasta el momento. Vamos a ver un esquema aquí de una planta básica de este tipo, sería lo que llamamos una estación frigorífica simple, donde aquí tenemos el calor que se disipa del condensador. Eso se lo suele llamar producción frigorífica. Aquí tenemos el trabajo del compresor, que es, para este caso es isoentrópico en lo teórico, y acá se llama, sería lo que se conoce como potencia absorbida. Necesita el sistema para poder trabajar. Y aquí tendríamos en el evaporador, el Q sub E, que sería lo que se conoce como producción frigorífica. Esta calorífica y esta frigorífica. La relación entre ambos tiene que ver con el efecto frigorífico o lo que llamamos como producción frigorífica específica. Recordemos que el coeficiente de efecto frigorífico relacionaba esta cantidad de calor que se ponía en juego en el evaporador sobre el trabajo del compresor. Recordemos solamente eso. Vamos a pasar a ver ahora algo que ya de alguna manera... Sí. Disculpe, no alcancé a copiar. En la definición de frigoría, ¿cuál es la masa de agua? ¿1 kilo, dijo? 1 kilogramo de agua para bajar 1 grado centígrado. La temperatura en 1 grado centígrado. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Cualquier cosa me interrumpen, no molesta. Vamos a pasar a ver ahora el ciclo frigorífico, pero régimen seco, que ya de alguna manera lo hemos visto. Acá lo que se trata de hacer con este régimen seco es aumentar el coeficiente de efecto frigorífico, es decir, la eficiencia del ciclo, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo, ya lo vimos, pero lo vamos a redibujar nuevamente, teniendo la campana, las dos temperaturas entre las cuales vamos a trabajar, la fuente caliente y la fuente fría. Bueno, lo llamamos A y B a los puntos inicial y final, en los cuales hacemos la caída de presión para hacer una evaporación parcial, como se ve, eso a entalpía constante. Llegamos a un punto que lo vamos a llamar B, y ahí hacemos la evaporación. No me voy a detener demasiado porque ya lo hemos hablado oportunamente, pero acá en el de régimen seco vamos a
necesitar tener siempre, o que el compresor absorba vapor saturado. Esto va a ser entre dos entropías, la del punto B y la del punto C', ese va a ser el delta entrópico a considerar, y a partir de C' es de donde vamos nosotros a comprimir en el compresor para aumentar la presión y temperatura de trabajo. Recordemos que para poder evaporar necesitamos una cierta cantidad, tomar una cierta cantidad de la fuente fría. Si nosotros fuéramos en el régimen húmedo, iríamos por la línea de punto, a ese punto que vamos a llamar D, pero como hemos hecho una evaporación completa, recordemos que, bueno, ya se los muestro de alguna forma, pero teníamos un separador de agua para que aquellas partes o gotas de humedad que existieran volvieran al evaporador, y de esa manera que el compresor trabajara solamente con vapor. Vamos a llegar al final de la compresión realizada en el compresor al punto D', y desde ahí vamos a quitarle calor, o entregar calor, mejor dicho, del fluido al ambiente para producir la condensación. Ese calor Q sub C es lo que estamos sacando del sistema para poder producir la condensación del fluido y volver al líquido y volver a realizar un ciclo. Recordemos que este es un ciclo cerrado y que lo hace en forma continua, ¿no es cierto? El trabajo es en forma continua. No recuerdo si acá... y como vemos, lo que recién decíamos, aumentamos el área de trabajo del ciclo, por lo tanto, el coeficiente de efecto frigorífico va a aumentar para un mismo trabajo de compresor mucho más todavía. Les decía, el separador de agua, evidentemente, que tendría que estar antes de que el fluido, el separador de líquido, digamos, para ser más preciso, no de agua, toma la parte húmeda que todavía queda en el vapor y lo transporta nuevamente al evaporador para que el compresor solamente reciba vapor saturado. De esa manera aumentamos la eficiencia de trabajo del compresor. Esto nos permite lograr mayor, ¿cómo es? Un mayor coeficiente de efecto frigorífico, porque hemos aumentado de alguna manera lo que se conoce como efecto frigorífico, que es Q sub E. Hay consideraciones que las he tomado del apunte del ingeniero Rosalén, específicamente, consideraciones que necesitamos hacer. Que para este ciclo de régimen seco, que es el que se utiliza normalmente, lo que venimos diciendo, el compresor solamente va a ingresar vapor saturado. Por eso, el separador de líquido que hemos hablado. A la salida del condensador, por contrapartido, tiene que hacerlo líquido solamente, líquido comprimido, es decir, a mayor presión. La temperatura en el evaporador, sería en este caso en el proceso BC', debe ser menor a la temperatura del entorno de la región que tenemos, a la que queremos enfriar, es decir, la temperatura T-sub. Es decir, acá estamos de alguna manera manifestando eso en menos de 10 grados centígrados a la temperatura de trabajo del evaporador. Y en el caso del condensador, la temperatura en el condensador, en el proceso de prima A sería, acá está mal, de prima A, la temperatura T sub C sería también, o la temperatura en el punto A,
tendría que ser mayor a la temperatura de la región, suele decir, o del entorno, a la que se dé calor esta temperatura de la fuente caliente. En este caso la temperatura de la fuente fría y en este otro la temperatura de la fuente caliente. Es por eso que logramos aumentar el coeficiente de efecto frigorífico, porque lo que aumentamos es el efecto frigorífico dado por Q sub P. ¿Sí? Si tenemos en cuenta un mismo trabajo del compresor. También podemos, de alguna manera, un segundo que... Dame un segundo que callo esto. Dame un segundo que no sé quién tiene el micrófono abierto. Ahí estamos. Bien. Bien. Entonces, también podríamos, como dijimos, referenciar el coeficiente del efecto frigorífico por el efecto frigorífico y la relación que existe entre el del condensador y el del evaporador. Y si lo hacemos en función de las diferencias de entalpía, diríamos que sería Hc' menos Hb sobre Hd' sobre Ha. Hd' sobre Hc', sí, que es el trabajo del condensador, teniendo en cuenta las diferencias de entalpía, tal como estamos acostumbrados mientras se puedan utilizar, son valores que se pueden obtener fácilmente. Este es como ciclo de régimen seco. Vamos a ver algunas de las mejoras que se pueden hacer respecto a este ciclo, o a los ciclos que se utilizan, pero básicamente a este ciclo, donde las mejoras, las más importantes o las que se pueden hacer más fácilmente, son trabajar con dos compresores o con un compresor de dos etapas. El compresor de dos etapas tiene digamos, un mejor trabajo, necesita de menor trabajo para moverlo, es decir, que tenemos menos pérdidas que si tuviéramos dos compresores, uno para trabajar a baja presión y otro para trabajar a alta presión. Aquí los compresores de dos etapas trabaja una parte a baja presión y el otro a alta presión. ¿Cuál será la razón de que el compresor de dos etapas, por ejemplo, podríamos tener más etapas, pero de dos etapas, que es lo básico que se utiliza, será mejor hacer este trabajo? Por un lado, porque cuando uno comprime, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la densidad, disminuye la densidad del fluido. Entonces, cuando se pasa de una etapa a la otra etapa, se enfría el fluido y se vuelve a comprimir. Esto lo hace, o la tendencia es hacer una compresión isotérmica. Imposible de lograr, pero al bajar la temperatura, al enfriarlo, hace que el rendimiento del compresor, en realidad, lo que aumenta en el compresor es la eficiencia volumétrica, es decir, en volumen, por el desplazamiento que tiene, en este caso, al hacer el enfriamiento intermedio, permite mejorar la eficiencia volumétrica y por ende también la eficiencia energética. Consume menos para llegar a lo mismo de alguna manera. Si nosotros a este compresor, a esta compresión en etapa y enfriamiento intermedio que estamos haciendo, lo llevamos a un diagrama TS, a un ciclo en un TS, trazamos la curva de la campana,
de alguna manera están deformadas como para poderlo dibujar tranquilamente al ciclo. Y vamos a, por ejemplo, acá tener 3 presiones y en realidad 3 temperaturas, y por ende vamos a ver que necesitar 3 presiones de trabajo. Recordemos que comprimimos, enfriamos y bajamos la presión, digamos, enfriamos a presión constante y luego volvemos a comprimir para aumentar la presión. Es decir, que hacemos un trabajo doble y vamos a ver cómo desarrollamos el ciclo. Por lo tanto, vamos a considerar 3 presiones: la del evaporador, la del condensador y una presión intermedia. Hasta vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a partir del mismo punto 1, tal cual partimos recién en el ciclo de frigorífico de régimen seco. En la primera etapa del compresor vamos a hacer una compresión, siempre recordemos, con vapor saturado, hasta un punto como el 2. Ahí vamos a producir un enfriamiento, se produce esto, un punto 3. Recordemos que la presión en 2 igual a la presión en 3, porque ese proceso se realiza a presión constante. Tomamos el vapor, en este caso sobrecalentado, porque tenemos sobresaturado, calentamos el fluido en estado de vapor de esa condición y volvemos a comprimir el fluido hasta un valor de temperatura y de presión del punto 4, que evidentemente que es mayor que esta entre 2 y 3. A partir de ahí vamos a hacer el proceso de condensación. Disculpe. El proceso de condensación, en principio a presión constante y luego a presión y temperatura constante, hasta obtener en el condensador, luego de extraer calor de esa fuente a la fuente caliente, Q sub C, y tener líquido en el punto, le vamos a llamar 6', porque le vamos a llamar 6 al final de la expansión, donde de líquido y a través de esa válvula expansora que tenemos producimos una evaporación parcial del fluido teniendo un título en la condición del punto 6, y a partir de ahí hacemos trabajar el evaporador, que nos va a llevar, o vamos a evaporar totalmente el fluido refrigerante para obtener vapor nuevamente en el punto 1, para lo cual necesitamos extraer energía del medio. Esa sería la energía que estamos extrayendo del medio de la fuente fría para poder producir este vapor saturado del fluido refrigerante. No me acuerdo ni lo que viene. Entonces, si tomamos en función de la energía, el trabajo del evaporador va a ser entre la entalpía 1 y la entalpía 6. El trabajo del compresor 1, o de la primera etapa del compresor, va a ser entre, si lo tomamos en función de la diferencia de entalpía, H2 menos H1, y el trabajo que realice en la segunda etapa del compresor, entre 3 y 4, sería H4 menos H3. Recordando siempre que P sub 2 es igual a P sub 3. Entonces, ya me olvidé el nombre. ¿Cómo es? Tenemos que tener en cuenta ahora cómo va a variar el coeficiente de efecto frigorífico que habíamos llamado epsilon. Ese coeficiente de efecto frigorífico para este caso va a ser el calor que ponemos en juego en el evaporador sobre la suma de los trabajos producidos en los compresores, ¿sí? Eso es lo que ahora vamos a llamar, ¿cómo es? El coeficiente del efecto frigorífico.
lo que se trata es de que los dos compresores realicen el mismo trabajo. Para que eso ocurra, la presión que hemos llamado presión intermedia tiene que ser igual a la presión del evaporador por la presión del condensador a la 0,5. Si logramos esa presión, o cuando logremos esa presión intermedia, ahí vamos a tener el mayor coeficiente de efecto frigorífico. Recordemos que esto lo vamos a notar en un aumento del trabajo en el refrigerador. Eso es fundamental. Es decir que, ahí lo decía, lo tenía, no sabía que lo tenía puesto ahí. Esto es lo que se logra, la mejora que se logra cuando el refrigerante pasa por dos etapas de compresión, una de alta y otra de baja presión, para lo cual, cuando utilizamos dos etapas de compresión y podemos lograr menor temperatura de evaporación y un compresor que trabaje dentro de los mismos delta P, nos permite aumentar el coeficiente de efecto frigorífico. Esto permite de alguna manera disminuir la temperatura de descarga del fluido. Y el coeficiente de efecto frigorífico, si tenemos en cuenta estas tres ecuaciones que hemos visto anteriormente, va a ser igual entonces, en el caso del efecto frigorífico, H1 menos H6, y respecto al trabajo del compresor sería H2 menos H1 más H4 menos H3. Y ese sería el coeficiente de efecto frigorífico logrado con un ciclo frigorífico mejorado utilizando un compresor de dos etapas, que es lo que se trata de utilizar. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es lo que me interesa entregarle a ustedes sobre este tema. Es una síntesis sobre el tema. ¿Hay alguna pregunta, algo que no se ha entendido? Yo no, ingeniero. Cualquier cosa, como siempre, si les tengan alguna duda mientras ven algún tema, me mandan un mensaje, un mail y tratamos de solucionarle la duda mientras se pueda. Entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos para la última clase de la semana que viene. Sería la última clase donde vamos a ver transferencia de calor, las distintas transferencias de calor, que es algo que le va a ser útil para ustedes de alguna manera, motores eléctricos, en todo lo que utilicen hay transferencia de calor de distintos tipos, así que es importante por lo menos ver una síntesis. Preguntas, muchachada. ¿No hay preguntas? Me voy a dar otra clase entonces. Creo que se entiende todo, ingeniero. Bueno, me alegro. Ya les paso los videos esta tarde o esta noche. ¿Está? Un gusto para mí poder haber realizado este tema. Así que nos estamos viendo, a cuidarse y nos vemos el martes por esta vía. Que anden bien. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias a ustedes, por favor. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.